Desarmando argumentos, revelando las paradojas estructurales del derecho y las políticas públicas que el discurso oficial intenta ocultar, que no han dicho todavía que saben que tendrían que decir. Los adolescentes que cometen un delito deben ser juzgados como adultos. La próxima vez que en México ocurra un crimen cometido por un adolescente, y ocurrirá porque las condiciones que lo generan no han cambiado sustancialmente, los comentaristas volverán a debatir si deben ser juzgados como adultos. El debate tendrá la misma energía, la misma urgencia, el mismo apasionado desinterés por las causas. Y en algún municipio de nombre deliberadamente omitido habrá un nuevo adolescente que no habrá oído hablar del debate, pero que sí habrá oído, puntual y atento, como solo son los que no tienen otras opciones, la propuesta de alguien con una moto nueva y 200 pesos en la mano. El verdadero escándalo, decía mi abuela, no es el crimen, sino la pobreza. Y tenía razón, aunque en su época ni siquiera conocía cosas parecidas a lo que hoy pasa, por ejemplo, en Michoacán. En su episodio número 6 de tu podcast Desarmando Argumentos, se aborda el tema ¿debe juzgarse a menores como adultos? Atrévete a penetrar en los motivos de tal planteamiento. ¿Qué tal, amigos de Desarmando Argumentos? Soy Juan Blas Arriaga. Hoy nuestro episodio número 6 con el tema ¿debe juzgarse adolescentes como adultos? Comencemos. ¿Juicios de adultos para adolescentes? ¿O cómo pretender que un árbol crezca más rápido jalándolo de las hojas? Nuestro punto de partida, si quieres que alguien entienda que el castigo no siempre es la solución, no le hables de justicia, háblale de lo que perdería si se equivoca, su futuro, su familia, su oportunidad de ser alguien distinto a lo que el mundo espera de él. Vayamos con el caso que sacudió a México y las preguntas que nadie quiere responder. Imagina que estás en el salón de clase. Tu profe de matemáticas acaba de explicar por 10ª vez cómo resolver una ecuación cuadrática. Tú, como buen adolescente, estás a punto de rendirte y lanzar el libro por la ventana, cuando de repente 2 de tus compas entran al salón con armas. No es un chiste, no es un juego, es realidad. Y en menos de un minuto, 2 profesoras yacen en el piso sin vida. Esto pasó en Michoacán, donde un adolescente mató a 2 maestras en su escuela. El caso reavivó el debate de siempre. ¿Deberíamos juzgar a los menores como adultos cuando cometen delitos graves? La respuesta instintiva de muchos es claro, desde luego. Si matan, que paguen como adultos. Pero, como casi todo en la vida, la realidad es más complicada que un meme de Twitter. Y si no lo crees, sigamos el hilo. Entonces, respecto al sistema actual, preguntemos, ¿protección o impunidad? Spoiler, ni una cosa ni la otra. En México, los adolescentes de 12 a 18 años que cometen un delito no van a la cárcel común. En vez de eso, entran al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que, en teoría, busca reinsertarlos en la sociedad en lugar de solo castigarlos. ¿Por qué? Porque según la ciencia, sí, esa cosa que a veces ignoramos, el cerebro de un adolescente no está completamente desarrollado. Aquí un dato clave. El lóbulo frontal, la parte del cerebro que controla el juicio,
el autocontrol y la toma de decisiones no madura del todo hasta los 25 años. Es como tener un Ferrari en el cuerpo, pero con el freno de mano puesto. La consecuencia, los adolescentes sí saben la diferencia entre el bien y el mal, pero no siempre entienden las consecuencias a largo plazo de sus actos. Es como cuando comes una pizza entera a las 3 de la madrugada. Sabes que te va a doler el estómago, pero en ese momento no te importa y te la comes. En otras palabras, juzgar a un adolescente como adulto es como ponerle un examen de universidad a un niño de primaria. Sí, podría tener las respuestas, pero no tiene la madurez para entender por qué son importantes. El sistema actual dice: los menores de 12 años inimputables, o sea, no pueden ser juzgados, solo se les da apoyo psicológico social. Los de 12 a 18 años, responsabilidad atenuada. Pueden ser internados en centros especializados, pero solo como último recurso y por el tiempo más breve posible. El problema, para muchos, esto suena a impunidad. ¿Cómo es posible que un niño que mata no vaya a la cárcel de por vida? Se preguntan, y es entendible hasta cierto punto. El dolor de las víctimas no desaparece porque el culpable sea menor de edad. Pero aquí viene el primer giro irónico. El sistema no es perfecto, pero el alternativo es mejor. Entonces tenemos la tentación del castigo fácil, que los juzguen como adultos. Cuando pasa un crimen tan grave como el de Michoacán, la reacción inmediata es que lo juzguen como adulto y que se pudra en la cárcel. Suena justo, duro y sobre todo fácil. Pero, ¿funciona? Veamos qué pasa en otros países. Estados Unidos. En algunos estados, los menores pueden ser juzgados como adultos por delitos graves. Pero el resultado: Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de reincidencia juvenil, o sea que los jóvenes vuelven a delinquir. ¿Pero por qué? Porque la cárcel no rehabilita, endurece. En el caso de Reino Unido y Canadá, también permiten juzgar a menores como adultos en casos extremos. Pero el estándar internacional de derechos humanos, sí, ese que México firmó, dice que los menores de 18 años nunca deberían ser tratados como adultos. Porque el objetivo no es castigar, sino reinsertar. Es decir, la cárcel es como una escuela del crimen. Si meten a un adolescente con delincuentes adultos, no va a salir como un ciudadano modelo, sino como un delincuente con posgrado. Pero el problema no es solo qué pasa con el menor, sino qué pasa con la sociedad. El dato escalofriante: en 2025, 1,991 menores fueron víctimas de homicidio en México. Además, 2,856 están desaparecidos. Y entre 388 y 1,084 adolescentes están presos por delitos vinculados al crimen organizado. Y entonces aquí tenemos una pregunta incómoda. Si juzgamos a un adolescente como adulto y lo metemos a la cárcel de por vida, ¿qué pasa con el próximo? Porque el crimen organizado no se queda sin reclutas. Si un niño de 15 años cae, otro de 12 ocupará su lugar. En conclusión, el problema no es cómo castigar a los menores, sino cómo evitar que lleguen a cometer delitos en primer lugar. Y de esa forma llegamos al contexto que nadie quiere ver. Victimarios o víctimas.
Aquí el debate se pone realmente incómodo, porque muchos de estos adolescentes no son solo victimarios, sino también víctimas. Entonces, es obligado a hablar de pobreza. El 38.7% de los menores en México viven en pobreza. ¿Pero qué oportunidades tienen? Y entonces estamos obligados a hablar de reclutamiento forzado. El crimen organizado no solo recluta, sino que secuestra a jóvenes. Muchos no entran por voluntad, sino por miedo o por necesidad. Y entonces debemos pasar a hablar de falta de educación y oportunidades. Si un niño crece en un entorno donde el único trabajo disponible es el crimen, ¿qué se espera que haga? En otras palabras, decir que un adolescente que mata es 100% culpable es como regañar a un árbol por crecer torcido, cuando nadie le dio agua ni luz. Existen muchos casos reales. En 2024, un menor de 14 años fue detenido por secuestro. Su defensa alegó, lo obligaron. ¿Pero es eso una excusa? Claro que no. ¿Pero es una explicación? La respuesta es sí, es una explicación. Y entonces tenemos una pregunta clave. Si un niño es reclutado por el narcotráfico a los 12 años, ¿realmente tiene la libertad de elegir? ¿O en un mundo donde el Estado ha fallado en protegerlo, su único error fue sobrevivir? Y de esa forma llegamos a la solución que nadie quiere escuchar: prevención, no castigo. El debate sobre juzgar a menores como adultos es como discutir qué hacer con el agua cuando ya se inundó la casa. El verdadero problema es por qué la casa se inundó en primer lugar. Y entonces debemos hablar de falta de políticas públicas. México gasta muy poco en prevención del delito juvenil y la mayoría del presupuesto va a policías y cárceles, no a escuelas, talleres o programas sociales. Un factor muy importante es la desigualdad. Un niño en Polanco y otro en Tepito no tienen las mismas oportunidades. Y sin oportunidades, el crimen se vuelve la opción más fácil. Ahora toca el turno para hablar de impunidad real. El 90% de los delitos en México quedan impunes. ¿De qué sirve endurecer las penas para menores si los adultos que los reclutan siguen libres? Por eso muchas veces se dice que en México castigamos al niño que roba un pan, pero dejamos libre al adulto que le robó la infancia. Pero entonces, ¿qué se podría hacer? Número 1. Inversión en educación y oportunidades, talleres, deportes, becas, cualquier cosa que mantenga a los jóvenes lejos del crimen. Número 2. Protección a víctimas de reclutamiento. Muchos menores no quieren estar en el crimen, pero no tienen salida. El Estado debe rescatarlos, no solo castigarlos. Número 3. Justicia restaurativa. En vez de solo castigar, reparar el daño. Que el menor entienda el dolor que causó y trabaje para compensarlo. Por ejemplo, con servicio comunitario, terapias, etc. Número 4. Tratar el problema de fondo. Pobreza, violencia familiar, falta de acceso a salud mental. Estos son los verdaderos culpables de que muchos jóvenes caigan en el delito. Pero entonces la interrogante obligada es: ¿cómo hablar de esto sin que te tachen de blando con los criminales? Aquí llegamos a otra pregunta clave. Pero,
¿cómo puedo hablar y dirigirme a esta persona sobre esto de una manera que no la ponga a la defensiva, pero le permita considerar posibilidades que tal vez no haya considerado antes? La respuesta no es fácil, pero aquí van algunas estrategias probadas y con un toque de humor, porque la vida es demasiado corta para ser seria todo el tiempo. En primer lugar, no empieces con el caso extremo. Me refiero a un error común. ¿Y si tu hijo matara a alguien? ¿No querrías que lo juzgaran como adulto? El resultado es que la persona se pondrá a la defensiva y dirá, claro que sí. Entonces la alternativa es, empieza con un ejemplo cotidiano. Oye, ¿recuerdas cuando en la primaria un niño le pegó a otro y la maestra, en vez de expulsarlo, lo hizo reflexionar? ¿Crees que eso funcionó? Aquí el objetivo es que ella misma vea que el castigo no siempre es la mejor solución. En otras palabras, hablar de justicia con un caso extremo es como tratar de enseñar a nadar tirando a alguien a la alberca. O aprende por las malas o se ahoga. En segundo lugar, ¿y si fuera tu hijo? La gente se indigna cuando el delincuente es el otro, pero reflexiona cuando el delincuente es alguien cercano. Un ejemplo. ¿Tú crees que un niño de 15 años que mata debería ir a la cárcel de por vida? Ella. Sí, que pague por lo que hizo. Tú. ¿Y si ese niño fuera tu hermano o tu hijo? Ella. Bueno, a lo mejor no. Y aquí ya estás abriendo la puerta al debate. Entonces la clave es que no se trata de justificar el crimen, desde luego, sino de humanizar al culpable. Porque si lo ves como un monstruo, el castigo será venganza. Si lo ves como un ser humano que se equivocó, el castigo puede ser justicia. En tercer lugar, habla de soluciones, no de castigos. La mayoría de la gente se enfoca en el castigo porque es fácil, pero el verdadero cambio viene cuando hablas de prevención. Un ejemplo. Ella. Que los metan a todos a la cárcel. Tú. Oye, ¿y si en vez de gastar dinero en más cárceles, lo usamos en escuelas o talleres para que esos niños no lleguen a delinquir? Ella. Pero, ¿y la justicia para las víctimas? Tú. La justicia no es solo castigar, sino evitar que haya más víctimas en el futuro. ¿No crees que eso sería mejor? En otras palabras, castigar es fácil. Prevenir el delito es difícil. Por eso todos prefieren lo primero, aunque no funcione. En cuarto lugar, usa datos, pero con cuidado. Los números pueden ayudar, pero no compensan por sí solos. Hay que combinarlos con emociones. Un ejemplo. Dato: el 90% de los menores que pasan por el sistema penal en México vuelven a delinquir si no reciben educación o terapia. Pero entonces, ¿cómo presentarlo? Bueno, imagina que un niño roba porque no tiene para comer. Si lo metes a la cárcel sin darle herramientas para salir adelante, no es como si le dijeras, vuelve a robar, porque no te dimos otra opción. Es decir, la clave no es solo el dato, sino la historia detrás del dato. En quinto lugar, no juzgues, pregunta. La gente odia que le digan qué pensar, pero ama sentir que llegó a una conclusión por sí sola. Un ejemplo.
En vez de estás equivocado, juzgar a menores como adultos no funciona. Entonces di, ¿crees que un niño de 15 años en la cárcel con adultos saldría mejor o peor que si lo meten a un centro donde le enseñen un oficio? En otras palabras, la mejor manera de ganar un debate no es tener razón, sino hacer que el otro crea que la tuvo. Finalmente tenemos la pregunta, ¿castigo u oportunidad? El debate sobre juzgar a menores como adultos es, en el fondo, un debate sobre qué tipo de sociedad queremos. Opción 1. Una sociedad que castiga sin piedad a los jóvenes que se equivocan, sin importar las circunstancias. El resultado, más violencia, más reincidencia, más familias destruidas. Opción número 2. Una sociedad que entiende que el castigo no es la única solución y que invierte en prevención, educación y reinserción. El resultado, menos delitos, menos víctimas, más oportunidades. En otras palabras, juzgar a un adolescente como adulto es como podar un árbol para que no dé frutos malos, cuando el problema es que nadie lo regó ni lo cuidó desde el principio. Finalmente, la lección que todos deberíamos aprender. Si hay algo que este debate nos enseña, es que la justicia no es solo castigar, sino prevenir, y que el verdadero fracaso no es cuando un niño comete un delito, sino cuando la sociedad falla en darle una alternativa. Así que la próxima vez que alguien diga que los juzguen como adultos, en vez de juzgar, pregunta, ¿y en vez de castigarlo, lo ayudamos a no volver a hacerlo? ¿Y si el problema no es él, sino el sistema que lo llevó a eso? ¿Y si en vez de venganza buscamos justicia real? Porque al final, la pregunta no es cómo castigamos a los menores, sino cómo evitamos que lleguen a cometer delitos en primer lugar. Pero tú, quien me escucha, ¿tú qué opinas? ¿Crees que juzgar a los adolescentes como adultos resolvería algo? ¿O prefieres que hablemos de cómo prevenir que esto siga pasando? Y bien, amigos de Desarmando Argumentos, hasta aquí este episodio número 6 con el tema juzgar a adolescentes como adultos cuando han cometido un delito. ¡Hasta la próxima!